Buenas tardes, queridos amigos, compañeros de la Fundación Eric Walter Pan, seguidores de los diálogos transversales. Como todos los miércoles, nuestra cita para hablar de temas importantes que tienen que ver con la ciudad, con la arquitectura y con la cultura en general, particularmente con lo que tiene que ver con el territorio dominicano, una manera de vincular diferentes áreas del conocimiento hacia el área específica de lo que es el espacio común, que es la ciudad. En esta oportunidad tenemos la dicha de contar con tres profesionales de amplia experiencia en el área de las comunicaciones. Dos de ellos son arquitectos y que incursionan en el área de las comunicaciones tanto en la radio como en la televisión, y uno que es productor de televisión, mercadólogo, y que se ha pasado la vida entera en los medios de transmisión pública, ¿no? Aquí, como todos los miércoles, esperamos tener un amplio debate de ideas y que genere reflexión, en particular a través de los comentarios que ustedes nos hacen en la plataforma de la página de la Fundación Eric Walter Pan en Facebook. Hoy vamos a compartir con ustedes tres personas que tienen que ver con el tema de la ciudad en streaming. Un segundito hasta que se ponga. Perdón. Vamos a tener la presencia de Mónica Gutiérrez, César Payams y Anina Rodríguez. Mónica es arquitecta egresada de la UNPU, tiene una amplia experiencia como diseñadora y constructora y también es bien conocida como periodista en diferentes medios. Fue la creadora y primera directora de la revista Ritmo Social del Listín Diario. Es productora y conductora de varios programas de televisión a lo largo de los años. Formó parte del equipo de periodistas del programa El Gordo de la Semana. Es productora y conductora de los programas de televisión Entre Puntos y 5 Días a través de RNN Canal de Noticias. Tiene formación en Relaciones Públicas y Periodismo, lo cual le ha permitido servir como relacionadora pública en diversas instituciones, tales como la Universidad Católica de Santo Domingo y Muchachas y Muchachas con Don Bosco. Dirigió durante muchos años la Feria China y otros eventos y seminarios de carácter nacional e internacional. Ha sido docente en las universidades APEC y en la UNPU. También tenemos la presencia de Anina Rodríguez, mercadóloga, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, locutora, productora, actriz y mercadóloga reconocida en los medios de comunicación. Anina ha estado presente en numerosos proyectos exitosos para la radio y la televisión dominicana. Muchos de sus programas forman parte de la memoria de la comunicación desde que se inició en 1997 con los programas El Club Familiar y Ritmo y Estrellas por Color Visión. Desde el año 2002 se ha mantenido en la radio, primero como conductora a través de los espacios para juventud en la X102 FM y luego con una larga carrera en varias emisoras de radio. Se caracteriza por su espíritu de vanguardia y apego a los avances en los medios de comunicación y por ser pionera en programación streaming en la República Dominicana. En paralelo, Anina ha desarrollado una notable y reconocida carrera de actriz. Y también nos acompaña César Payamos, arquitecto egresado de UTESA. Junto a su profesión de arquitecto, César se ha destacado como fotógrafo y además como conservador del patrimonio, área en la cual tiene una formación, una maestría en conservación de monumentos y ha hecho cursos de especialización en el extranjero. César es docente en UTESA y en la Pucamaima, pertenece al ICOMOS Dominicano, a la Asociación Dominicana de Críticos de Arte y a la Fundación Eric Walter Pan. También como fotógrafo, César ha realizado exposiciones tanto en el país como en el extranjero. Es coautor del libro El Monumento a los Héroes de la Restauración, Historia y Arquitectura. Desde 1998 produce y conduce el programa semanal radio Espacio Universal desde Santiago, pero con cobertura hacia la región metropolitana de Santo Domingo. Es el actual director y creador del museo en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana en UTESA. De manera que vamos a tener tres personas que tienen amplio conocimiento en el debate de hoy
Y nosotros lo que queremos discutir esta tarde es precisamente el papel que juega la comunicación, los medios de comunicación en el territorio urbano. Cómo ese territorio urbano se ve afectado por los medios de comunicación, cómo se fragmenta, cómo se divide, quiénes consumen esos medios, en qué momento los medios han sido totalitarios y en qué momentos han sido totalmente divididos. Esas cosas marcan espacios dentro de la ciudad y definen rutas a seguir. Ya no estamos en los tiempos en que había una sola voz de comunicación, sino que, como todos sabemos, las ofertas y las opciones son enormes, son disímiles, y no solamente son en gustos de generacionales, sino también en los temas y en las aplicaciones que se pueden utilizar. Todas estas cosas tienen que ver con el territorio urbano. Nosotros podemos hacer un recuento antes de los medios electrónicos, que fue la radio el primero que tuvo incursión en nuestro país en la década de 1920. Anteriormente a eso, bueno, eran los medios tradicionales, el pregón que daba las informaciones, se colocaba un papel, un escrito en la plaza pública, y ese escrito que venía tanto del Estado, del gobierno o de los medios de comunicación del momento, se repetían las noticias de voz en voz. Esa era la tradición hasta que finalmente llega la radio a la República Dominicana y comienza a catapultarse en una transformación desde el territorio urbano y el territorio rural. Todos nosotros hemos vivido con la radio, tenemos diferentes recuerdos en nuestra memoria de cuando la niñez, diferentes generaciones que han tenido la radio como protagonista de sus vidas. Luego fue sustituido por la televisión, y cuando llegó la televisión se pensaba que la radio iba a desaparecer porque el gusto y la preferencia iba a estar con la nueva tecnología. Sin embargo, cuando llegó la televisión, la radio siguió presente. Asimismo ha sucedido con las nuevas plataformas. Cuando ha llegado el cable, el telecable y todas las ofertas actuales de las plataformas de streaming, se piensa que los medios de comunicación tradicional van a sufrir una merma. Y aparentemente es todo lo contrario, aparentemente siguen estando presentes. Lo que ha sucedido es que van cambiando en el gusto popular y en los targets, los espacios de incidencia en la población. Por ejemplo, la República Dominicana tiene, esto se puede escuchar, esto fue en el año 1948, y esa era la única emisora importante que había en el país. Oiga, ponga atención a su radio receptor. Escuche seguido la noticia más importante para el nuevo año 1949. Por un expreso deseo de todo el pueblo quisqueyano, el circuito radial La Voz del Yuna cambiará su nombre el día 1 de enero del año 1949 a las 12 de la noche por la siguiente designación: La Voz Dominicana. No deje de escuchar, como de costumbre, los brillantes y divertidos programas con el nuevo y patriótico nombre La Voz Dominicana. La Voz Dominicana. Bien, eso significa que La Voz Dominicana, que era del gobierno, el gobierno dictatorial, se convirtió en la emisora más escuchada a nivel nacional, con antenas repetitivas en todo el territorio. Llegaba a los confines de la República Dominicana, el territorio más lejano. El campesino más pobre podía tener acceso a esta comunicación, y de alguna manera eso dominaba la información. Había una sola fuente de información, una sola emisión. Esa emisora pasó a la televisión y todos conocimos que La Voz Dominicana después abrió su canal de televisión en el canal 4, 5 y 12, y después ya lo demás es historia en la televisión dominicana. Una generación que escuchó durante muchos años esta promoción. HIAW, Radio Guarachita, transmitiendo desde Santo Domingo para todos los pueblos de la República Dominicana. Nuestro potente transmisor RCA convertible de 5.000 a 10.000 vatios lleva hasta ustedes nuestro mensaje de amistad, y les invitamos a que nos sigan escuchando en la frecuencia de 690 kilociclos. Estamos transmitiendo a los 4 puntos cardinales por nuestra antena electrónica polidireccional de 360 grados. Estamos radiando desde Santo Domingo, cubriendo toda la República Dominicana.
Obviamente Radio Guarachita, que tenía una dirección hacia lo más popular, lo más humilde de la población dominicana, también tenía antenas en todo el país y sirvió precisamente de medio de comunicación cuando no existía los Twitter, no existía el WhatsApp, no existía el telegrama, era muy costoso, el teléfono también no era tan universal. Eran a través de Radio Guarachita que todas las informaciones y las noticias personales se hacían a través de la ciudad y del campo, ¿no? Radio Guarachita tuvo una historia brillante porque hoy en día la bachata es patrimonio cultural mundial y hay que reconocer que Radio Guarachita fue una plataforma importante de divulgación de este tipo de música urbana, precisamente para la clase más humilde. La radio sigue evolucionando y aquí, por ejemplo, tenemos otro bumper. Ya los años 70. La mujer dominicana está presente. Consejos, novelas, entretenimientos. H&Z, Broadcasting Nacional. Significa que Radio H&Z, fíjense que ya hablaba de género, hablaba de que estaba dirigido principalmente a la ama de casa, a la mujer. Estaba concentrado a formar a estas mujeres en diferentes áreas ya domésticas y a mantenerlas informadas de alguna forma. Inicia lo que es el target específico a un género dentro de la República Dominicana. Esto era la información más importante, el noticiero más importante de una época, y comenzaba diciendo así. Se oía en el país entero. Radio 1000 informando. El más dinámico y completo resumen de noticias nacionales e internacionales, radio redactadas en nuestro departamento de prensa. Radio 1000 se convirtió en el noticiero universal del país. Habían otros, Notitiempo, Radio Popular, hacían competencia, pero todos los carros públicos, todas las guaguas, todos los carros privados tenían un toque de queda oyendo a Radio 1000 informando, precisamente en la época de los 12 años de Joaquín Balaguer. Más adelante, ya con el avance de la tecnología, Teo Veras, que es uno de los pioneros en muchas cosas, muchas de las aplicaciones modernas en la radio dominicana, y que hizo un libro maravilloso que resume la historia de las telecomunicaciones, a la clase media urbana la levantaba con esto. Despierta que ya es de mañana, una agradable mañana, para cumplir con nuestros deberes. Tu ánimo está bien dispuesto, todo saldrá perfecto. Será un día tan especial, conteo temprano. Junto a ti comentando las noticias con humor, comprobarás que bien se está desde que sale el sol. Despierta que ya es de mañana, una agradable mañana. Comienza el matutino de Teo. Y precisamente el matutino de Teo Veras era la contraparte a los noticieros tradicionales Radio 1000, Radio Popular, de manera que cogió otro target, un segmento de la población, lo que le llamamos la clase media, media alta, para mantener informado a todo el mundo, pero con entretenimiento de algún tipo, informaciones muy variadas. Ahí creo que precisamente en esa emisora es que Nina Rodríguez inicia sus primeros pasos en la radio como productora. Obviamente, el medio siguiente es la televisión, en principio dominado por Radio Televisión Dominicana, La Voz Dominicana, y durante la dictadura empezó Reintel, también de la misma familia del dictador, y cuando llega la democracia, bueno, hay una apertura para hacer nuevos canales. Y la televisión dominicana también tuvo incidencia en la generación siguiente, y se veía también broadcasting, es decir, a nivel de todo el territorio nacional veíamos los mismos programas, la misma programación y los mismos 4 o 5 canales. Obviamente hay uno que fue emblemático para todos, que es este. A ver si, perdón. Teleantillas, canales 2 en Santo Domingo y 13 en Santiago. Esa fue la emisora más de televisión, de mayor avanzada, de mayor empuje tecnológico en el año 79, perteneciente al periódico El Caribe. Y bueno, todos vimos el impacto, lo que recordamos en esa época, el impacto que tuvo esa planta televisora
en cuanto a la imagen, en cuanto al sonido, en cuanto a la producción. O sea que realmente fue un cambio, un salto importante. Habían programas como este, que era competencia de El Show del Mediodía. Bienvenidos a la fiesta, donde podrán disfrutar un ambiente de alegría que no se podrá olvidar. Bienvenidos a la fiesta, regalo de energía, la recordarán por siempre. Bienvenidos a la fiesta. Y por supuesto, el toque de queda de los fines de semana. Empezamos hoy con toda la alegría de este Día de las Madres, el gordo de la semana, llevando un cariñoso saludo a todas las madres dominicanas, a donde lleguen los canales 9 y 2 de Color Visión, con el cariño, con el afecto y el respeto y el reconocimiento a todas las madres de este país. El estudio está lleno de damas hoy exclusivamente, madres que han venido a estar con... Hay que saber el poder que tenía el Gordo de la Semana, un programa que empezaba al mediodía el domingo y terminaba al final de la tarde, al principio de la noche, y donde no solamente era entretenimiento, concursos y cultura, sino que también habían temas políticos o temas nacionales, y lo que salía en lo que se proyectaba en el Gordo de la Semana tenía, bueno, repercusión en todo el territorio nacional. Hay que recordar que su figura principal, Freddy Veras Goico, ha sido uno de los personajes de los medios de comunicación más famosos que hemos tenido hasta el punto, recuerden, cuando murió, Freddy Veras Goico tuvo un velatorio apoteósico en la República Dominicana, y eso lo da el poder de la comunicación. Todas esas cosas han influido mucho. Después que llegó el telecable, comenzó a diversificarse las opciones y a dividirse las preferencias entre la juventud. Y surgen las nuevas plataformas. O sea, hoy en día ya la radio tiene competencia con otros sistemas, ¿no? Otras plataformas en los celulares, en las computadoras, y ya uno está sirviéndose a la carta a través de Spotify o a través de Apple Music, cualquiera de las otras ofertas que tenemos. Podemos tener también cosas como esta, que son ya de todas las hogares dominicanos. Surge ese sonido. Ese fue su logo en una primera etapa. Este es el logo más famoso. Ese sonido, cuando suena, ya automáticamente uno se pone en cue, se pone a ver. Fíjense cómo ha ido evolucionando y todos reconocemos esa imagen sin necesidad que diga Netflix. Ya solamente con la N ya podemos todos identificarnos. Falta uno. Bien. Entonces, también hay plataformas ya de consumo personal. Tenemos algunos que tú puedes ya adquirir tus películas. Ya no tenemos que ir a alquilar películas a ningún lado como en los años 90, principios de los años 2000, sino que ya tú tienes medios fáciles a la mano para tú tener opciones, ¿no? Tenemos la Apple TV, que es una de las plataformas nuevas. Tenemos aquí en Amazon. Amazon te ofrece también muchísimas alternativas. O sea que estamos en otro medio, en otra época distinta. Lo más importante que tiene el presente ahora de las comunicaciones con las nuevas plataformas es lo que se llama el streaming. Es decir, tú tienes ahí la opción servido para ti, pero también la disponibilidad de tú verlo cuando tú quieras, cuando tú deseas. De manera que eso son situaciones, referencias que dividen el territorio, porque ya no todo el mundo está conectado a la misma hora, consumiendo las mismas informaciones, los mismos entretenimientos, la misma formación intelectual, sino que ahora hay una diversidad extrema. Para eso, entonces, ya sí vamos a dar paso a nuestros invitados para que comencemos a desmenuzar toda esta trayectoria que ha tenido los medios de comunicación en nuestro país, en la ciudad, las ciudades más importantes y en el área rural. Bienvenidos. Vamos a empezar con César Payans desde Santiago. César, tienes la palabra. Bienvenido. Gracias, José, por la oportunidad. Gracias a Mónica y a Nina
por hacerse cómplices con nosotros en esta experiencia, en esta nueva experiencia bueno, hablar de comunicación y de arquitectura y de territorio. Como arquitecto, un poco quiero contarles la experiencia que viví, una experiencia basada básicamente en sentir en el área donde yo vivía cómo la televisión jugaba un papel importantísimo en el hábitat, en la forma como se concebía el diseño del hábitat y el sonido de la televisión era algo que sin duda marcó un momento importante. Yo me acuerdo, por decir algo, no viví esta época de Toña la Negra, cuando en La Voz Dominicana, pero la televisión y las radios se convirtió en el único medio cultural que poseía la República y la radio de alguna manera estuvo vinculado a un espacio especial, estuvo en la sala, en un espacio primordial para el hábitat dominicano. Y yo pienso que en esa época era muy común poder escuchar esa música de manera colectiva. Esa grabación que escuchamos de 1957. Por supuesto, la identificación. La orquesta del prestigioso pianista y compositor argentino Alfredo Malerba. Y era música en vivo, era música que se hacía como una transmisión. Radio Guarachita, que ya José habló. Informando. Bueno, aquí sale Radio Mil informando. Yo recuerdo cuando niño que creo que era el mediodía, por supuesto, que se daba este programa, y antes de que existiera el show de mediodía, porque el show de mediodía cambió todo. La gente escuchaba muchas radios, escuchaba el noticiario, porque ahí era que se decía qué había pasado y qué estaba sucediendo en el país. Y se daban informaciones importantes. Luego, en los 80, y quiero dar un salto así como mortal, para mí era muy importante este tema de Colorvisión, de Antillas, particularmente Colorvisión, que nació acá en Santiago, tuvo un importante vínculo. Siguieron apareciendo los otros medios. El Gordo de la Semana para mí era básico. Yo no me perdía, por ejemplo, las entrevistas, los músicos que iban, los cantantes internacionales, el dado de la suerte. De hecho, si me mandaban a hacer algo a la esquina, casi el sonido de las demás casas me permitía darme cuenta por qué parte iba, que si perdía, que si perdió la última oportunidad. Luego aparece Sábado de Corporán. No me acordaba yo que Corporán tuviera una pieza de jazz. Por ejemplo, haciendo su promo. Y así el territorio, la televisión tenía un papel muy importante dentro de toda la manifestación. Sobre todo, me acuerdo que la televisión, al cambiarse los formatos, pues te permitía tenerla más cerca del comedor. Y yo me acuerdo el show de mediodía, por ejemplo, haberlo visto todos los días comiendo. O sea, era un toque de queda. Luego aparecía los sábados la lucha libre. Bien, amigos fanáticos, ya estamos aquí con ustedes para llevarles la entrevista con la cuadra de Relámpago Hernández. Y bueno, esto de la cuadra de Relámpago Hernández, de Ya Veneno anunciando los productos que le salía tan natural, el Fortimar, todo ese tema del salami, de Indubeca y demás, que eran productos tan dominicanos y tan manejados de una manera tan sutil en ese momento por la poca oportunidad que teníamos de ver otras opciones, que sencillamente todo se iba dando muy natural en todos los espacios. Yo me acuerdo que si tenía que salir de la casa, algún mandado de la época,
la lucha se escuchaba en todas las casas. Era como una especie de toque de queda, al igual que el Chavo. Este es el programa número 1 de la televisión. Era las 2 de la tarde cuando se acababa el show de mediodía que daban el Chavo. Ese sonido se escuchaba en todo el barrio, pienso que en todo el país al mismo tiempo. Lo cual, tema de las antenas era muy primordial y muy importante. Si tenías problemas con la sintonía, la gente se subía al techo, se veían todas las casas con antenas. Por ahí aparece las parábolas casi también en los 80s, que luego vamos a hablar un poquito de eso, por ejemplo, con el telecable cuando llega. Y uno se sabía estos nombres de los actores. Yo lo decía de manera rezada, todo lo que decía esto aquí. Y lo más curioso es que no sabía, y después nos formaron oyendo la marcha turca de Beethoven, que era la música que tenía el Chavo. O sea que de alguna manera el nivel cultural de la época era muy elevado. Y fue toda una época muy importante de desarrollo, inclusive de formación, porque de alguna manera la música clásica estaba en los muñequitos, muchísimas películas, el jazz, y eso permitió que tuviéramos unas influencias. Luego, incluso el merengue, que era muy orquestado, tenía grandes producciones. Luego aparece el cable, sobre todo. Aquí en Santiago particularmente, y entiendo que en Santo Domingo fue a nivel de parábola, de antenas pequeñas. Aquí HBO. At 7, John Lithgow searches for an atomic bomb in the Manhattan Project. At 9, Sly Stallone deals death to the Demented as the hard-hitting Cobra. At 10:30, the lunacy continues with a mad weekend in Vegas. Glory Years Act 2. Government, Guns, and Glory, tonight on HBO. Me acuerdo la primera vez que yo vi todos esos colores de HBO. Esa promo que salían todos esos colores brillantes. Se veía súper fatal. Yo me acuerdo en aquella época con muchísimos, nada digital y todo con la pequeña antena que podíamos tener, pero la emoción de ver televisión en inglés era todo un reto para nosotros, y ver películas que solamente se daban en el cine hasta ese momento. Luego aparece algo para mí que me marcó mucho en mi época de estudiante de arquitectura, y era desde Santiago, Teo Veras con el matutino. Teo Veras, cuando la 91 todavía no tenía ese alcance nacional, Teo Veras tenía su matutino, y lo que hacía era unir emisoras de Santiago, de Puerto Plata, de Montecristi. Entonces él tenía una promo para ir uniendo. Y eso se hacía en las montañas donde están las antenas, y se unían, se ponían en serie, ¿no? Las emisoras se unían, se enlazaban, porque hay que decir que el territorio nacional siempre ha tenido esas diferencias para la televisión y para la radio. Siempre ha servido como un espacio que ha separado la república de alguna manera. Y uno de los grandes, vamos a decir, avances tecnológicos que ha tenido el dominicano es tratar de llegar a diferentes puntos donde la tecnología se lo va permitiendo. El mogote, por ejemplo, es muy conocido como nombre. Por ejemplo, no hace mucho que yo supe que cuando se iba la señal de Teleantillas, sonaba Chutman John acá en Santiago, con Children of Sánchez, la pieza, y un screen donde se veían todos los colores de Teleantillas. Pero eso sonaba desde Santo Domingo, algunas veces desde el mogote. O sea que algunas veces tal vez la señal empezaba en Santo Domingo hasta que llegara al mogote y repetía en el norte. Era un elemento muy interesante. Entonces con Teo Veras yo viví esa experiencia de conectarse y de conectar el matutino, de todas las emisoras que aquí sonaba en HIW, me acuerdo, y era
toda una promo que él ponía y ponía un spot para decir, vamos a conectarnos, vamos a desconectarnos. Era un asunto muy bonito. Entonces, era la época que las televisoras tenían sus canales, sus edificios, inclusive las radios también separados. Pero con la 91 en los 80, en la Torre del Sol, se da un asunto interesante. Amplían la tecnología a una tecnología digital, o más bien digital. Les presentamos a la 91 FM, primera estación digital de Hispanoamérica. Entonces las instalaciones se van a la Torre del Sol. Me acuerdo que movieron todo hacia allá y allí estaban las antenas y empiezan, yo pienso como territorio, a hablarse de unificación de edificaciones para poder tener los estudios. Hoy día los canales, y Anina y Mónica, que cuando estará hablando, sobre todo Mónica, que trabaja en televisión, nos podrá decir cómo hoy día los canales son más pequeños porque usan muchos fondos virtuales y ya no hay esa grande escenografía, y no todos los canales tienen esos shows en vivo como lo vimos nosotros en los 80, todos esos programas de música y esos programas. Seguimos ya casi terminando con algo que me pasa a mí con el streaming. En mi oportunidad, a propósito de cuando hice la idea de la radio y la televisión separada por el territorio, hoy día ya no tiene tanta incidencia en los hogares la radio, y la televisión cada vez es más separada, streaming. Los muchachos de los barrios ven más YouTube o que quizás canales locales y el streaming es lo que llega. A mí particularmente en el territorio, algunas veces cuando estoy en la ciudad, me siento agobiado con la forma como nosotros manejamos, que algunas veces, ya ustedes saben, bastante difícil la ciudad. Me doy el lujo algunas veces de poner música clásica, pero música clásica en streaming, es decir, un sonido de una emisora, por ejemplo, en los Países Bajos. Y de repente me hago la imaginación que estoy viviendo en los Países Bajos. Y la música me va llevando también la oportunidad de escuchar a un locutor en otro idioma. Y no sé, yo no soy una persona normal como consumidor de música, lo sé. Quizás, pero hago mis rutinas, entre ellas escuchar música clásica al desayuno los domingos con una emisora en vivo que está en otro país. Y yo pienso que ahora somos más globales que nunca. Vamos a escuchar la promo. Vanavond van 11 uur tot middernacht op Classic NL, het Nachtkastjesconcert. Una de mis emisoras preferidas de jazz está en París, y normalmente en las noches es la madrugada de París y casi no hay ningún locutor hablando, sino las promos, y me encanta cómo suena. Plongé dans le jazz. TSF Jazz, la seule radio 100% jazz. Y así uno va buscando la manera de cómo lidiar con el espacio, con la ciudad, con el hábitat. Inclusive es muy común yo tener en una tertulia en mi casa, en mi hábitat, música de otro país sonando en vivo. Eso ha hecho que todo sea streaming, ni hablar de los playlists que hago a través de mis programas, y mi participación sin duda en los programas
que hago con mis podcasts. Por mi parte, lo dejo de este tamaño. Yo me imagino que José debe estar escribiéndome por algún lado para que sigan nuestros compañeros. Y espero que no haberlo aburrido con la música y la radio. ¿Cómo va? Venga. Para nada, César. Bueno, ahora vamos a escuchar a Mónica Gutiérrez para que nos dé un poquito más de su experiencia, principalmente a través de la televisión, que es otro de los medios importantes. Bienvenida, Mónica. Abres el micrófono, Mónica. Es que estoy silenciada, creo. Ahí, ya. Abre. Bueno, yo estoy, la verdad es que maravillada con la introducción de José Enrique y ese deleite de César. No sé si yo creo que todos los que estamos ahora en este espacio hemos vivido más o menos la misma época. Esa época donde, como nosotros hablamos el día pasado, los tres, los cuatro, y hablábamos de un sonido, de un eco urbano que se escuchaba al pasar en los barrios de nuestra ciudad. Ese mismo eco que comentábamos entre nosotros, viste el Chavo, viste tal cosa, viste tal otra, que quizás es algo que se ha perdido un poco en esta sociedad donde, bueno, me encantó el título que le puso José Enrique, donde la ciudad está en streaming, porque vivimos algo que tiene que ver con lo instantáneo, con lo en vivo, con lo simultáneo, y justamente es eso lo que ha hecho cambiar totalmente a lo que es el dominicano. El dominicano de hoy ya no es el dominicano de cuando nosotros éramos niños. De hecho, nuestros hijos tienen unas preferencias totalmente distintas a las que teníamos nosotros a su edad, que veíamos todo el Chavo del Ocho, que veíamos el Gordo de la Semana y que veíamos esos programas tan icónicos y aquellos muñequitos también, incluso recuerden los Paquitos, que también formaban parte importante. Todos teníamos nuestras colecciones de cientos de Paquitos. Era una vida muy distinta. Ahora bien, nuestros hijos viven una vida mucho más rápida en streaming. Ya no hay, como decía César, aquel lugar para ver la televisión que se veía desde el comedor y desde la sala. Era como una especie de salita entre las dos áreas y se reunía la familia ahí, que por cierto, la pandemia del COVID-19 ha hecho que resurja un poco esto, porque como estamos confinados, tenemos que volver a ver la televisión y principalmente los análisis y las informaciones, las noticias, porque seguimos utilizando las plataformas digitales más que nunca y por ahí vemos las películas, las series. Hay gente que está viendo más series que nunca. Bueno, pero quiero referirme a que la ciudad ha ido paralelamente cambiando a medida que hemos cambiado la comunicación, la forma de comunicarnos. Yo creo que el territorio, que hay una relación biunívoca que va y que viene entre lo que son la comunicación, que es una demanda de los grupos no sociales, y lo que la comunicación es una demanda de los grupos sociales, pero también los grupos sociales demandan televisión y demás. Yo hice así rápidamente a mano alzada, te lo pasé José Enrique, un grafiquito que habla un poco sobre cómo la radio y la televisión, si lo puedes compartir, cómo la radio y la televisión, pues aquí yo lo pongo. Fíjense que la radio y la televisión crean demandas a la población, pero están ligadas al territorio, ¿verdad? Estos territorios que son los barrios, los sectores, las regiones que conforman todo lo que es la República Dominicana, si nos vamos podemos ver que es una radio, que con esta radiografía de las demandas de la población definimos lo que es la identidad del dominicano, y con todas estas influencias extranjeras y todos estos, los viajes, las comunicaciones, vemos que se forma una nueva dominicanidad, que es la que vivimos ahora. Ahora bien, aquí le puse en unas letras azules arriba cómo hay una oferta de televisión que responde a lo que se produce, a los sectores productivos en la República Dominicana, que son nuestros patrocinadores. Y todo esto está medido por las agencias publicitarias. O sea, que hay una relación directa, porque también hay que saber que la televisión se paga. Ya lo puedes quitar, José Enrique. Ahora bien, como les digo, esto es algo de doble vía, ¿verdad? Esto es algo de doble vía porque, primero, que ya está mucho más segmentado. Ya la televisión casi se limita a lo que son la política,
a lo que son los comentaristas y a lo que son las informaciones. Las películas las vemos en Netflix, como decía José Enrique al principio. Las series han venido a ocupar también el lugar de las novelas, aunque todavía son importantes. Hay una clase social y de edad quizás que sigue viendo las novelas todavía, que se sigue comentando. Pero yo recuerdo que cuando estábamos en el colegio, yo nunca he sido novelera, pero yo me acuerdo que uno de los temas del recreo muchas veces eran las novelas. Ya nuestros hijos, bueno, ahora son las series. Fíjense cómo va cambiando esto. Entonces, este concepto del streaming, de los podcasts también, que es algo en vivo. Comentábamos lo que hemos hecho televisión y radio, como César y Anina. También la diferencia entre lo que es la transmisión en vivo, cuando estamos en un programa en vivo a cuando es grabado. Esa emoción y esa conexión que existe cuando grabamos en vivo, lamentablemente no existe cuando hacemos programas grabados, que aunque sí son más cómodos, porque si hay un fallo, pues en el sonido, en lo que fuera, pues cortamos y volvemos a hacerlo, pero la emotividad que uno tiene cuando estamos grabando, cuando estamos en vivo, que si hace calor, está usted sintiendo el calor, que una vez yo me acuerdo que eran esas semanas que estaban cayendo tormentas. Hace poco yo estaba en un programa en vivo, me acuerdo con mi compañero Bill Wall, que es un hombre, es el más joven que yo haya conocido de edad mayor. Y nos pusimos capas de agua, sombrillas, y hicimos el programa de esa manera. Entonces hay una conexión tremenda entre lo que es el espectador y uno se siente más cerca del televidente. Eso es el programa en vivo. Pero todo esto, y volviendo al territorio, ¿qué demanda, por ejemplo? Por supuesto, también la época. Ahora las personas demandan información sobre salud y sobre política, por la época que vivimos. Pero si nos vamos al territorio, no es lo mismo, incluso para los mismos políticos, lo que se demanda en Asua, por ejemplo, que lo que se demanda en Santo Domingo, o lo que se demanda en Puerto Plata, Montecristi. Entonces no es lo mismo ni en comunicación ni en política lo que ellos van a querer oír y demás. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es que hay una relación muy estrecha entre cómo se hace un territorio, cómo se conforma un territorio, cómo evoluciona un territorio, a lo que se transmite en los medios. Muy marcado, por supuesto, por las influencias de otros países, que no solamente son por los medios, sino también por los viajes. Allá todo el mundo tiene un acceso a un viaje presencial o en las redes, porque también viajamos en las redes. Todo el mundo conoce casi, bueno, ¿quién por ejemplo no conoce la Torre Eiffel? Y no todos han ido a la Torre Eiffel. ¿Quién no conoce Disney World? Si no lo conoce en viaje, lo conoce porque ha visto videos, fotos. Entonces eso nos hace más ciudadanos del mundo. Y esto ha hecho que nuestro territorio, por ejemplo Santo Domingo, cambie. El hecho de que tengamos tan presente estas formas, esta arquitectura de otros países, ¿quién no conoce el Museo de Bilbao, por ejemplo? ¿Quién no lo ha visto? Miren, yo, por ejemplo, he estado en el Guggenheim de Bilbao y, claro, es distinto la sensación de estar ahí, pero un paseo virtual por el museo, señores, es muy parecido a estar adentro y a estar afuera, porque claro, no es lo mismo, pero cuando yo fui ya era como si ya hubiese ido. Entonces, el tener tan presente toda la evolución del mundo hace que nosotros queramos una casa mejor, una calle más limpia, más amplia, un verdor. Nos hace como parte de todos, aunque sabemos que nuestra identidad, la del dominicano, la de la bachata, la que describió José Enrique, la describió César, esa historia nuestra es lo que nos hace como somos, y las diferencias son las que nos hacen especiales, porque si todos fuéramos iguales, entonces no hubiese ese sentimiento de identidad del que nos sentimos tan orgullosos en el caso del dominicano. Amar tanto nuestra historia hace que la disfrutemos, que disfrutemos cada recuerdo de esa época. Yo, por ejemplo, comencé en la televisión
me recuerdo que en el programa de Socorro Castellano, José Enrique, César mencionaban Teleantillas. Estaba en Teleantillas en ese tiempo, yo era un aprendiz, casi acabada de graduar de arquitectura. Bueno, ya había venido de Puerto Plata y ya había tenido experiencia construyendo y diseñando, pero entré bastante joven a la televisión, jovencita. Y aquellos programas en vivo con escenografías enormes, luego en el Gordo de la Semana, donde había público, esa interacción con el público, que uno llamaba al público, había niños, había personas de todas las edades, es muy distinto a lo que se refería César, por ejemplo. Ahora grabamos en estudios muy pequeños, que de hecho por eso ni siquiera lo estamos haciendo en vivo los programas, sino de manera virtual, porque son pequeños y no hay ese distanciamiento social necesario. Tenemos escenografías virtuales que son tan interesantes como las que teníamos antes, tan interesantes como esas que eran construidas. Es muy distinta la forma de hacer televisión ahora a la forma de hacer televisión antes, pero esto va paralelo a la evolución de la ciudad, a nuestras necesidades, a lo que buscamos y a lo que queremos, que muchas veces lo que queremos ahora mismo es parecernos a las ciudades más desarrolladas, aunque defendiendo nuestras particularidades, cosa que a veces se nos vuelve un poco difícil, porque cuando queremos parecernos tanto a otros, vamos perdiendo un poco nuestra misma esencia. No sé hasta qué punto podremos conservar esa esencia, pareciéndonos cada vez más a los demás. De hecho, si miramos los sets de televisión, cada vez se parecen más todos. Fíjense que ahora mismo tenemos, bueno, de hecho, cuando uno va a cambiar el set, no sé si a ustedes les pasa, uno va y busca qué hay universalmente hablando para hacer un set. Ya incluso los sets son virtuales con pantallas integradas, casi todos los sets tienen pantallas integradas, y ya está también en el set el invitado por la televisión, que esto es relativamente nuevo. El invitado por la televisión, que puede estar en otro país lejano, eso ya no tiene que ver, hacemos contactos por Skype, bueno, ahora por Zoom más que nunca. Y de manera que la evolución del territorio está totalmente ligado a lo que es el cambio en la comunicación, en el radio y en la televisión. En el radio ya, como decía César, es más un acompañante del carro, aunque también esos días que nos llega visita a los que les gusta cocinar, pues nos acompañamos del radio, la televisión, nos acompañamos del radio y la comida, y la preparación de una comidita rica para brindarlas, o simplemente un domingo de esos bohemios de canciones, o personas que les guste tocar guitarra y a veces se pone una emisora de radio en los recesos, de manera que el radio siempre nos acompaña. Y la televisión más ya para comentarios, para análisis, y las películas ya y las series son de Netflix y las plataformas digitales. Yo creo que me quedo por aquí hasta ahora para después que Anina hable, seguir allá con un conversatorio más picadito. Muy bien, Mónica, muchísimas gracias. Bueno, ahora le damos el paso a Nina Rodríguez, que en su papel de productora de televisión y también conductora de muchos programas de buena memoria en la radio, para precisamente un target de una juventud que ya está entrando en los 40, pero que estaban hace unos años consumiendo toda esa producción de la juventud, que no tenían 20 años y consumían otras cosas que ya los demás no estaban atentos a eso. Bienvenida, Nina. Gracias, de verdad que es un placer estar aquí, escucharlos a todos, las exposiciones y de alguna manera conectar en gran par y continuar con la propia conversación que llevamos desde hace un rato. Sí, la ciudad ha cambiado, la forma en la que consumimos lo que nos entretiene ha cambiado muchísimo más, esa es una realidad. Y bien, como está poniendo justo en este preciso momento, Dania Lora está comentando en el Facebook que ella escucha emisoras en la televisión. Y sí, eso fue un concepto que llegó en una segunda etapa de los canales de cable. Yo tengo, como bien apunta José Enrique, yo tengo 41 años de edad ahora, o sea que cuando yo venía creciendo,
yo soy de esa generación, de la llamada Exennial, que es como aquella pequeña generación entre la generación X y los millennials, que soy muy tardío en la generación X y muy temprano para los millennials. Entonces nosotros tuvimos la dicha, hemos tenido la dicha de que crecimos con una niñez análoga y una adultez digital. Entonces, hemos tenido que gravitar por todo esto, conocemos todo. Yo también vi El Chavo en su momento y las telenovelas y el show del mediodía y el gordo de la semana. Pero mi interés, siendo más jovencita en esa época, cuando llegaron las transmisiones por cable, que es interesante porque estaban mencionando las antenas en las casas. Todo el mundo tenía una antena muy básica, tenía 3 o 4 palitos en horizontal, tenía uno en vertical y todas las casas tenían una antena. Tú veías el skyline de la ciudad y todas las casas tenían una antena. Cuando comienza a llegar el telecable bajaba desde la antena un cable que se conectaba directamente al coaxial de una televisión. Luego entonces llegan las cajitas convertidoras, que lo que hacían era tratar de proteger un poco la señal del cable, que fácilmente se las robaban con intercepciones de antena, se robaban esta señal y mucha gente sin pagar el servicio tenía entonces eh, ciertos canales. Entonces, cuando uno empezó a ver todos estos cambios, pues comenzó un tipo de educación diferente, una educación diferente en cuanto al entretenimiento. eh, la incidencia de canales como MTV, por ejemplo, hicieron que uno entonces le tomara mucho amor a la música y a la televisión y sobre todo a ver esa conjugación de imagen y video con estos audiovisuales fantásticos que nos presentaron los años 80. Em, entonces, ¿qué pasa? A mediados de los años 90 llegan unas nuevas cajas de cable y entonces ya había una integración más. Las emisoras de radio podían estar dentro de la oferta de los canales del cable y aparte de eso también llegó música por cable. Eran canales especializados de música. Había un canal completamente de jazz y otro completamente de rock y otro completamente de bossa nova. Entonces, todo esto hacía que la gente fuera quizás eh, haciendo un poquito más especializado su interés en lo que quería ver, en lo que quería escuchar. Ya cuando empieza a llegar el Internet a la ciudad de Santo Domingo, a mediados de la década 90, 96, 97, empieza a llegar el Internet aquí a la ciudad, empezamos a conocer de una manera muy diferente, perdónenme, mis hijos, comenzamos a conocer de una manera muy diferente cómo llega todo a nuestra casa. O sea, yo recuerdo durante horas sentada en una computadora y era dificilísimo conectarse y tener una conexión como la conocemos ahora. Uno tardaba horas y horas y horas descargando una canción y horas descargando un video, para no contarte de una película, que eso llegó más adelante. Pero sí, la realidad es que el Internet ha permitido que todo llegue de manera más rápido y que la globalización se haga local, porque se habla mucho de globalización a nivel de políticas macroeconómicas y políticas migratorias y todo lo que tú quieras, pero el Internet permite que la globalización esté en la sala de tu casa, frente a ti. Y esa es la parte más interesante de todo esto. Alguien preguntaba que cuál sería la definición puntual de streaming, cómo se traduce eso al español. El streaming es una transmisión común y corriente, lo que cambia es la forma de transmitir. Si anteriormente transmitíamos radio a través de las ondas de amplitud modulada y las ondas de frecuencia modulada, el famoso AM y FM, y la televisión, el broadcast, que es esa transmisión masiva, broadcast, a través de antenas que igual viajaban en el aire y por eso la necesidad de todas estas antenas que se conectaban una a otra y mandaban entonces las señales. Luego entonces teníamos la incidencia del satélite, esa señal que conectaba hacia el espacio y luego entonces desde arriba mandaba la señal a diferentes lugares del mundo, sobrepasando muchísimos problemas del territorio en cuestión. Entonces ahora el streaming, las transmisiones se hacen por la internet, una forma diferente de conectar, pero es la misma transmisión.
el streaming es sumamente importante porque aparte de presentarte la radio y la televisión a la carta, y la radio y el cine y todo a la carta, también busca la forma de globalizar lo que estamos viendo, masificar el acceso a las diferentes producciones. Anteriormente teníamos solamente televisión local acá en la República Dominicana, las diferentes transmisiones que teníamos de productores locales y los productores o los empresarios que se dedicaban a importar material fílmico, como El Chavo del Ocho, como Chiquilladas, como El Show del Loco Valdés. Todos estos programas llegaban porque eran comprados en el mercado internacional y colocados en la televisión local, aparte de las producciones que teníamos acá en República Dominicana. Cuando llega el cable empezamos a ver producciones mayormente hechas en Estados Unidos. Cuando el cable sigue creciendo, comenzamos a ver producciones de otros canales, de otros mercados europeos mayormente. Hoy en día tenemos muchísimas producciones de todo el mundo. Vemos televisión asiática, vemos televisión árabe y por supuesto el internet, el streaming, o sea, plataformas como Netflix que han venido haciendo transición tras transición y marcando pautas en estos mercados, hoy están incidiendo en economías de manera local, poniendo productoras específicas en diferentes países del mundo para hacer televisión, series y películas dentro de esos territorios y entonces exportarlos a través de su plataforma de streaming. Y lo mismo sucede con la música. Tenemos una plataforma como Spotify, que es la más popular, también está Apple Music, que es sumamente popular también. Pero ¿qué pasa con esto? Que simplemente es como una gran discoteca, literalmente. Nosotros no tenemos que comprar discos ya, están todos disponibles, están ahí. Tú puedes ir y buscarlos como referencia. Sin embargo, todavía al día de hoy, yo sigo prefiriendo la radio al streaming de música. ¿Por qué? Porque la radio todavía tiene la capacidad de sorprenderme, de yo estar manejando en mi vehículo y estar escuchando un emisor en particular, escuchar algo que no he escuchado antes y que me llame la atención. Eso no sucede en el streaming de música. ¿Por qué? Porque siempre estás mirando lo que estás escuchando. Entonces, ¿qué pasa? El streaming es una solución fantástica a los problemas que han tenido diferentes territorios a lo largo de la historia para poder hacer las transmisiones. Aquí en la República Dominicana, todo el que ha ido en carretera, escuchando una emisora de radio, salvo que esté escuchando la 91, que como bien apuntaba César, tiene sus repetidoras en diferentes zonas del país y puede escucharse en cualquier lugar, pero cuando tú vas hacia el Cibao, llega un momento en que todas las emisoras desaparecen. ¿Por qué? Porque la cadena montañosa de la cordillera interrumpe toda señal y no hay forma alguna de poder pasar esa señal a través de esa montaña. Sin embargo, en países como Noruega, por ejemplo, en Noruega hicieron el apagón análogo en el año en el año 2017 y hicieron que todo el mundo empezara a comenzara a consumir transmisores digitales en los vehículos, en las casas. ¿Por qué? Porque era más costo efectivo tener líneas de streaming, tener conexiones digitales que tener antenas instaladas en todas partes del territorio, un territorio muy montañoso, interrumpido constantemente por su por su territorio y ellos dijeron, ¿saben qué? Es muchísimo más económico para todo el mundo que compren radios digitales y nosotros entonces mandemos esa señal por streaming en digital. Y esa es una digamos que de las ventajas que ofrece este mundo del streaming, esta digitalización de la señal análoga, porque te permite llegar sin tener que hacer una inversión tan grande en equipamiento como se hacía anteriormente con las radios. José Enrique mencionaba cuando me presentaba que yo fui una de las personas, de las primeras personas que empezó a inventar con radio online acá en la República Dominicana. Y sí, así fue. En el año 2012, junto con unas amigas, nosotros hicimos una emisora online orientada al público femenino, se llamaba Fedora Radio y fue un proyecto que duró alrededor de tres años y medio. Abrimos en el 2012 y teníamos una página web y teníamos una transmisión ininterrumpida 24 horas con todo lo que funciona con una radio normal, sus bumpers, presentaciones, programas, cápsulas y una programación constante basada en el gusto de nuestros oyentes.
Y era increíble ver cómo ciertos programas nos permitían ver las estadísticas de dónde nos estaban escuchando. Nos escuchaban en Alemania, nos escuchaban en Italia, en México, en Estados Unidos. Y eso fue en el 2012. Sin embargo, no nos imaginamos hoy en día que una emisora no pueda tener una retransmisión en Internet, que no puedas escuchar el podcast de un programa que ya pasó. Ahora tenemos las herramientas de poder chequear el, o sea, chequear al momento prácticamente lo que acaba de suceder, lo que acaban de decir. Hay una forma de retroalimentarte prácticamente inmediata y esto es gracias al streaming y gracias a toda esta nueva tecnología que estamos consumiendo en el día de hoy. No sé si quieran llevarlo por otro lado, pero quise por lo menos abarcar esta parte para dejar las bases ahí y cualquier pregunta, pues entonces entrar. Bien, muchas gracias, Janina. Bueno, Siempre. como era de esperarse, ese tanto conocimiento que tienes en el medio, en el mundo de las telecomunicaciones, es impresionante. Y sí, has tenido mucha influencia en diferentes producciones. Haciendo un poquito ya de la relación que hay entre todo lo que hemos hablado y sobre el territorio urbano, que es el lugar donde la mayor cantidad de personas hoy en día prefieren habitar. Obviamente, siempre se ha sabido que el mensaje es poder, o sea, el tener la información y tener la información de primera mano siempre ha sido un elemento de poder. Y todos los gobiernos del mundo, a través de la historia, han tratado de controlar precisamente los mensajes, la comunicación. Resulta que eso se ha ido desmoronando en el tiempo y una de las grandes roturas que existen en la actualidad es que ya la información, el mensaje no tiene dominio. O sea, hay muchos tipos de emisores y muchos tipos de consumidores de esas informaciones. Antes se hablaba de conectar a todo el mundo, pero ahora no solamente conectar, sino la velocidad de conexión. O sea, ahora hay un factor de conexión. Antes era de amplitud, llegar a mucha gente. Ahora es de rapidez. O sea, mientras más rápido mandamos el mensaje, más rápido, más exitosos somos. Antes el objetivo era un universo informado y ahora somos grupos interesados. O sea, ahora estamos hablando de pequeños espacios de intereses comunes, lo que se llama pertenecer a un grupo de consumidores de información, ya sea de noticias, ya sea de música, tipo de música, ya sea de televisión, y ya el orgullo no es yo poder formar parte de un universo, sino al contrario, formar parte de un espacio reducido en el cual yo me siento identificado con los demás que pertenecen a él. Antes se hablaba de masificación, hoy en día se habla de viral. Antes se hablaba de información al instante, de último minuto, la última información, ahora es repetición. Ahora simplemente la información se da, pero todo el mundo sabe que lo va a encontrar ahí en su WhatsApp, lo va a encontrar en cualquiera de las plataformas, o sea, está disponible 24 horas los 7 días de la semana e incluso en el tiempo. Ya puede ser una noticia vieja y tú puedes buscarla hacia atrás, una semana, 2 semanas, 1 año, 3 años, 5 años, vas a tener la misma información, el podcast lo vas a tener disponible. Pero esto hace que lo que es la dimensión del territorio se amplíe y ya entonces no podemos hablar de lo local, sino que obviamente ya estamos entrando en lo global. Eso hace que haya una desterritorialización del espacio urbano, o sea, ya no hay una identidad homogénea, sino que hay una fragmentación del territorio. Saskia Sassen lo había anunciado en los años 90, a principios del año 2000, con su famoso libro La Ciudad Global, donde ella hablaba que en todos estos países emergentes como el nuestro, iban a haber comunidades o territorios que estaban aislados o desconectados de su propia localidad y mejor conectados en el mundo. O sea, partes de la ciudad que estaban al día y con la última tecnología y con la conectividad más poderosa con otros centros financieros del mundo. Y sin embargo, alrededor de esa zona de la ciudad había otro mundo que manejaba comunicaciones diferentes, relaciones humanas diferentes, comercio diferente. Eso hace inclusive que sea tan sutil ese cambio que todavía nosotros ni siquiera lo hemos hablado de manera abierta, pero fíjense cómo la generación más joven, que ya no es la tuya, Nina, ya no consumen radio local, no consumen televisión local. Tú les hablas de personajes de la televisión actual dominicana o de la radio dominicana y no saben absolutamente nada, pero están al día en lo que está pasando en el resto del mundo, de manera que son ciudadanos globales en un territorio que está totalmente disperso y desvinculado. Es decir, está fragmentado el territorio. Adelante, Anita. Mira, yo quería aportar a eso que tú estabas diciendo, que la ciudad ha cambiado a una magnitud
interesantísima. Anteriormente, quien tenía acceso a un radito, a un Walkman o a un CD, a un Discman, un CD player portátil, escuchaba sus CDs y sus cassettes todo el día. Sin embargo, ahora todo el mundo tiene un celular. Y con ese celular la gente se conecta, ya sea para escuchar YouTube o para escuchar el Spotify, y andan todo el mundo por la ciudad con unos audífonos puestos, su teléfono guardado en el bolsillo, conectado constantemente, escuchando lo que quiere escuchar y informándose de la manera que se quiera informar. Y eso también forma parte de cómo cambia el territorio, la ciudad, la urbe, cambia constantemente porque ahora verdaderamente hay que interactuar con la gente de manera diferente. Todo el mundo está conectado a un aparato constantemente. Sin embargo, hay crisis. No, Mónica, ¿no hay crisis en la televisión actualmente? Sí lo hay, porque eso te iba a decir, que ni siquiera los más jóvenes de 25 años o quizás hasta de 30, ni siquiera tienen un aparato de la televisión. Mi hija sacó la televisión hace mucho de su cuarto, de su habitación. Entonces, muchas veces yo lo que hago es que lo que hago en televisión lo paso por aquí. Entonces, ahí tengo la retroalimentación, señores, que no se tiene en la televisión. Entonces, cuando tú subes un programa a YouTube, tú sabes cuáles son los que más nos gustan, cuáles son los que tienen comentarios, cuáles son los que tienen más like, incluso comentarios que las personas te hacen hasta sobre tu manera de hablar, que no pasaba antes. El productor de televisión estaba alejado y era como, bueno, pues como el que mandaba. Ahora no, ahora nosotros somos mandados por nuestros seguidores, es distinto, hay una comunicación más fluida. Y algo también que te quería decir es el poder de los influencers. Por ejemplo, cómo, incluso lo vimos en esta campaña política en su inicio, cómo hubo 5 influencers que se lanzaron a la política y en su momento, aunque después se retiraron, fueron los que más altos estuvieron. Personas que no tenían ni la menor idea de lo que era la política, ni cómo se manejaba un municipio, porque eran para regidores, ni nada de eso. Pero tenían muchísimos seguidores y lograron, bueno, quizás lo que querían era lograr notoriedad y retirarse luego, porque de hecho ni siquiera iban a poder desempeñar una función de regidor, que era lo que en ese momento querían. Pero el hecho de lograr ese posicionamiento en un momento dado les dio un escalón más de lo que ellos querían. Entonces, tú hablabas de los dueños de los medios, de que ahora, bueno, hay una diversificación enorme. Sin embargo, en nuestro país, los dueños de los medios siguen contándose con los dedos de una mano, aunque ahora hay los que no son dueños de medios, que tienen tanta, o quizás algunos más, vistas y más influencia que los mismos dueños de medios. Entonces hay una lucha, que era lo que tú decías, la televisión. Ahí, César, te voy a dar la palabra ahora mismo. La lucha de estos poderosos dueños de medios, más estos que están haciéndolo por internet, una Altagracia Salazar, gente que ya ni siquiera está en los canales de televisión, y tiene tanto poder como los medios. ¿Qué, César? Sí, resaltar lo atemporal de que estamos viviendo hoy día con respecto a las comunicaciones. De hecho, no hay manera ya de controlar una población. La población ve, escucha. Por ejemplo, estuvimos hablando en la producción de este conversatorio sobre el reggaetón, por ejemplo, por decir un género. Es imposible de tú hacer lo que se hizo con el merengue, con Zaida, Novatón, que prohibía una canción en un determinado medio, porque ya no existe el medio para prohibir nada. Todo es atemporal. Todo realmente, yo puedo escuchar algo, por ejemplo, la opción que te da el podcast, algo que sucedió en la noche, lo puedo ver en la mañana mientras voy en un tren o mientras estoy manejando, puedo escuchar el programa que me acabo de perder. La radio se ha mudado al carro, se ha mudado al vehículo, se ha mudado al transporte y sobre todo de manera diferida. Igual la televisión. Yo tuve la oportunidad de estar en Seúl y veía cómo la gente tenía unos dispositivos que veía televisión, vamos a decir, en tiempo real.
porque las estaciones de trenes todas tenían antenas para que tú pudieras ver los canales. Me llamó muchísimo la atención. Ha desaparecido los dispositivos tradicionales como la radio, la televisión, todo se ha ido a un dispositivo, a un smart. Es decir, yo tuve un Walkman, ¿se acuerdan? El Walkman. Tuve un iPod, tuve una tablet, un qué sé yo qué. Ahora, las cámaras, ya no uso mis cámaras caras que compré, no la uso, todo lo tomo con un celular. Entonces el celular se ha convertido en un todo poderoso que incluso me dice qué noticias yo ver. Yo veo me pone publicidad dirigida. Hoy día la política, estamos en cuarentena, tú abres tu teléfono y de repente quieres ver cualquier red y hay anuncios. Anuncios, o sea, te localizan en qué segmento de edad tú estás, en qué segmento social tú estás, tu conectividad inclusive, tu velocidad de conectividad puede ser, tu target, tu power de consumo, todo. Incluso hay gente que dice que si tú hablas de pizza en tu casa, te aparece una publicidad de pizza en tu teléfono. Se está hablando de que, de que hay una manipulación, de que te están escuchando y eso es parte del streaming. Se habla de que va a haber un streaming, de que todos nos estamos viendo y escuchándonos en el mundo y llegarán películas de eso donde tú te podrás entrar a escuchar y a ver. Me llama mucho la atención el tema de lo atemporal. O sea, ya no importa. Yo soy uno que escucho un programa cocinando todos los domingos. Escojo el día que quiero ir porque es un programa de lunes a viernes y suena así, por ejemplo. Radio 3 en rtv.es/a la carta. Quizás es el programa que yo más aprendo de música porque, como saben, tengo un programa de radio y algunas veces se me hace difícil aprender. Y cuando quiero que alguien me presente algo, Anina ahorita decía, este programa se llama Cuando los elefantes sueñan con la música. Imagínense, cuando los elefantes sueñan con la música. ¿Y con qué música? Entonces, esto suena a las 3 de la tarde en Madrid, de lunes a viernes. Algunas veces yo me pongo a ubicarme y decir, wow, esta pieza estaba sonando en Madrid a las 3 de la tarde. O sea, ¿cómo es que yo no lo puedo poner un sábado en mi programa al mediodía? Entonces, ya todo es atemporal. Ya no me importa que un programa haya sido el jueves para yo escucharlo domingo mientras cocino mi desayuno. El diferido, y así nuestras mentes se van fragmentando, si se quiere, ¿no? Al final lo voy a dejar nada más con esta idea del locutor aquí. Vamos a comenzar hoy nuestros elefantes en Radio 3 con el saxofonista Harry Allen. Y me gusta ese minimalismo a las 3 de la tarde, un tipo susurrándote por la radio. Y entonces la radio hoy día, a pesar de que tenemos un playlist para escuchar Spotify y todo lo que queremos, pero queremos que nos sorprendan con la música que nos gusta. No queremos escuchar la canción que más nos gusta. Queremos que César Payán en Espacio Universal ponga la canción que más me gusta y me haga una historia que yo no sabía de esa canción. Porque necesitamos compañía, necesitamos sentirnos que no estamos solos en esto. Y yo creo que todavía... Una pregunta. ¿Será nuestra generación? Porque nuestros hijos prefieren el Spotify. Yo también siento como ustedes que prefiero que me sorprendan. Bueno, yo pienso que nuestros hijos prefieren eso, ¿cierto? Pero prefieren compartir su música y ponerla en las redes para que alguien le opine mientras ellos están escuchando algo. Yo creo que ahí la gente hoy día dice, yo estoy escuchando tal canción para que alguien diga, wow, yo también. Anina, dime. Sí, yo iba por ahí mismo y voy a echar un poquito hacia atrás porque José Enrique preguntaba en el chat hace un momentito del apagón analógico. Yo le dije el apagón análogo porque lo pensé en inglés. Pero la realidad es que desde hace algunos años se viene dando este fenómeno en diferentes países del mundo
donde han ido cambiando la señal. El apagón analógico lo que quiere decir es que se apaga la señal análoga de transmisión, todas esas antenas, esos transmisores enormes que se utilizaban antes, comienza a transmitirse online, en streaming. Y, por ejemplo, yo recuerdo que en Estados Unidos ya para el año 2003, 2004, estaban solicitándole a todas las personas que cambiaran a televisores completamente digitales, y quienes no tenían el dinero para hacer la inversión a digital, tenían que instalarle a sus televisores una cajita que era un convertidor de análogo a digital, porque toda la señal que sale ya desde las televisoras y desde las emisoras en Estados Unidos sale en digital. Entonces, eso es lo que debe suceder en el mundo completo eventualmente. Aquí todavía estamos muy atrás y a años luz de. Pero la realidad es de que a pesar de que toda esta tecnología y todos estos avances se van dando, yo soy de las que tiene la firme convicción de que la radio no va a desaparecer, como han apostado algunos, que nada, que el streaming, que los podcasts. Yo soy de las que pienso que la radio como medio no va a desaparecer, simplemente tiene que reinventarse, y hay algunas emisoras que lo han estado haciendo. Se reinventa a nivel de producción, se reinventa la oferta y de esa manera tú captas el consumidor. La realidad es que por más Spotify que tengamos, al final sale un podcast que te llama más la atención, donde tú escuchas a personas que son afines a tu línea de pensamiento, discutir temas, presentarte música, como decía César hace un momentito. Al final, la afinidad entre humanos es lo que hace que las plataformas vayan gravitando hacia los humanos. No puede existir una gente que solo quiera escuchar Spotify, porque al final escucha Spotify, pero escucha Spotify esperando que su amigo escuche su recomendación o que alguien le recomiende algo que también le llame la atención a él. Entonces, la afinidad va a provocar que los medios de comunicación, como los conocemos ahora, sean los medios más tradicionales o los medios de streaming que estamos conociendo, permanezcan. Y esa es la realidad. Todos van a coexistir, porque la reinvención siempre va a estar ahí. De Mónica. Bueno, de tener un contacto, ¿verdad? Del contacto humano, ese que nos está haciendo tanta falta en esta pandemia, eso es lo que necesitamos. Bueno, en relación a esto que decían Anina y César, yo añado que, bueno, hablábamos de lo que son los podcasts, hablamos de lo que es el streaming, hablamos de lo que es el ancho de banda. Entonces yo digo, bueno, también otra característica de nuestras sociedades es que vivimos en un momento en que entendemos poco la tecnología de lo que hacemos. Por ejemplo, antes nuestros padres enviaban una carta o mandaban un paquete por un courier, y hasta el más simple sabía cuál era el proceso de que lo llegaba y lo enviaba y llegaba. Ni hablar de Radio Guarachita, ¿verdad? Pero ahora, con toda esta tecnología, nos volvemos especialistas manejando esta tecnología, pero en realidad no sabemos cómo se hace el proceso. Fíjense que nos da trabajo entender lo que es el ancho de banda, por ejemplo, que sabemos que es algo que nos permite llevar videos e información más rápido, porque no tiene que descargarse en el dispositivo, sino que está ahí en el ancho de banda y nada más se habla, vamos a decir. Pero lo entendemos bien cómo funciona toda esta tecnología de los podcasts, lo usamos, pero yo por lo menos confieso que no la entiendo muy bien. Y yo creo que eso nos pasa a la mayoría, incluso a los más jovencitos, a nuestros hijos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el uso de la data. El uso de la data al que César se refería, lo vimos en las elecciones de los Estados Unidos, como incluso hubo multas por vender base de datos para influenciar a lo que son votantes en preferencias, cosa que puede ser que esto sea prohibido hasta cierto tiempo, pero es que todo el mundo va a ser poseedor, por llamarlo de alguna manera, de ese tipo de información. Es como que ahora yo digo, con el COVID, por ejemplo, en muchos países, incluyendo Israel, China, había programas con el celular por el cual tenían que saber por dónde tú caminabas, y al que le daba el COVID, al que no le daba el COVID, y todo esto para proteger a la población. En nuestros países todavía se nos hace puesta arriba que nos estén persiguiendo, vamos a decir, pero es que ya los rastros con la tecnología
están por todas partes, porque es que nos tienen localizados por estos aparaticos todo el tiempo, como decía César. A veces hasta pensamos que nos escuchan las voces. ¿Cómo evitar esto? Yo creo que esto es imposible. Bueno, obviamente los cambios están aquí, pero también hay que entender que hay sociedades paralelas en el mismo territorio, y es una de las reflexiones que tenemos que tener. Nosotros estamos todos hablando de los avances, la última tecnología, el streaming, los podcasts y todas estas posibilidades, pero tenemos que entender que hay niveles en el mismo territorio, gente que todavía prefiere escuchar la radio en AM. O sea, para nosotros es imposible pensar que hay gente que escucha AM. Sin embargo, AM está viva y se consume muchísimo. Así Y es. así mismo pasa con la radio normal. Pero también el territorio cambia de consumo en cuanto a tú te mueves dentro de la República Dominicana. No es lo mismo las preferencias de las grandes ciudades del territorio, como Santiago, Santo Domingo y dos más, que las que son de localidades más pequeñas. Todavía hay la guaguita anunciadora, todavía están las felicitaciones por la radio de los cumpleaños, o sea, hay una serie de patrones que obviamente van a desaparecer porque el tiempo va a hacer sus influencias en eso, pero no a la velocidad que nosotros quizás pensamos, o sea, como que nadie consume otros niveles de comunicación. La verdad es que esto es un tema apasionante, inacabable. Podríamos durar días hablando de esto. No hemos entrado en las crisis internas ya de los medios de comunicación, cómo hay los poderes dentro de los poderes de la comunicación, quiénes dominan esto, quiénes todavía tienen la credibilidad, porque aunque hay muchos emisores y hay muchos medios de distribución de cualquier información, todavía confiamos en los medios tradicionales para que confirmen. Sucede cualquier cosa, cuidado, ¿quién lo dice? Pero cuando hay un medio tradicional, todavía entonces confiamos. ¿Qué va a pasar cuando ya esa credibilidad no se dé? ¿Quién va a ser el juez para validarlo o no validarlo? ¿Quién va a estar seguro de que ese consumo que estamos haciendo de la información es la verdadera? O sea que estamos ante muchos cambios, como ya lo vimos en uno de nuestros diálogos transversales que hablamos de la singularidad. Se vieron estas transformaciones que vamos a estar viendo muy rápidamente en los próximos años. Ha habido una serie de comentarios a través de Facebook, lo podrán ustedes leer más adelante, podemos seguir debatiendo en esa plataforma, otra de las plataformas posibles, y quería darle el último espacio para que puedan dar una introducción, bueno, una comunicación final cada uno de ustedes. Mónica, César y Anita. ¿Quién toma la palabra? ¿En qué orden? Bueno, Mónica, no, en el mismo orden que expusimos. Comienza César. César, bueno. Me parece que en el presente y más bien a futuro, todos tendremos el poder, todos tendremos la oportunidad de ser emisores y receptores. La sociedad ya no va a ser tan controlada como fue en el pasado, ni el territorio. Hemos vivido acontecimientos recientes sociales donde por WhatsApp se armó un juntarse en tal plaza en un día. El futuro para los gobiernos, para los gobernantes, será poder desconectarnos en algún momento. Pero mientras podamos tener la libertad de poder decir, llegará el momento que nos van a juzgar por lo que dijimos en un medio, seguro. Llegará ese momento. No ha llegado, pero llegará. Se te va a juzgar por el video que subiste, por el audio que pusiste y por lo que dijiste como un medio cuando se demanda por... Eso es lo que viene, pero todos vamos a ser emisores y transmisores. Así que esa es mi idea del territorio, en el presente y en el futuro. Gracias, César. Mónica. Bueno, yo creo que, como bien dice César, es así, todos tenemos, no que vamos a tener, tenemos el poder en la mano. Vivimos una época que las comunicaciones nos han liberado, es decir, incluso desde cuando éramos niños, mucho más si pensamos en el tiempo de nuestros abuelos, que vivían con las manos atadas, ¿verdad? Que no se podía ni hablar en la mayoría de los países de Latinoamérica, que vivían en dictaduras.
Es verdad que ahora también hay coacciones, pero no a ese nivel, y las redes son responsables de mucho de esto. En el mundo entero, no solamente en la República Dominicana, pero preocupa un poco que también las redes, las comunicaciones en masa son peligrosas porque las masas no piensan. Siempre hemos sabido que las masas no piensan porque se vuelve una, ¿cómo se dice? Anejación. ¿Cómo se dice? Ayúdenme. Aberración. Ajá. Se enajenan las masas. Enajenación. Enajenación. Y entonces ya pues es un seguir. Y aunque hay movimientos, de hecho, ese movimiento de la Plaza de la Bandera fue muy genuino con los jóvenes, pero hay veces que las cosas se pueden ir de las manos. El mismo Estados Unidos en este momento, el mismo Chile, donde se destruyeron estaciones de metro, creo que fueron 12, 8, no sé, estaciones de metro, donde proclamando en Estados Unidos los derechos y las libertades de personas distintas, se saquearon establecimientos de estas mismas personas distintas. De manera que lo que quiero dejar también de manifiesto es que hay que tener cuidado y nunca perder de vista de que las cosas hay que pensarlas y no dejarnos llevar de los influencers, por ejemplo, de que, bueno, ponemos tenemos tantos seguidores y dice la verdad. En las redes hay muchas verdades y muchas mentiras y esto tenemos que tenerlo en cuenta. En cuanto al cambio de la evolución del territorio, bueno, en la República Dominicana, si nos vamos a los años 80 y nos vamos ahora, no conoceríamos lo que es nuestra ciudad. Y a pesar del caos que tenemos en el tránsito, yo creo que ha cambiado para bien. Y ojalá tengamos un transporte colectivo prontamente que pueda organizarnos mejor para poder disfrutar estas bellísimas, porque no solamente Santo Domingo, sino muchas ciudades bellas que tenemos. Gracias, Mónica. Anina. Bueno, yo lo voy a hacer bastante breve. Yo creo y me estoy fijando en la conversación que hay en el Facebook, en los comentarios, muchos están hablando de que ya estamos en el futuro y yo creo que este presente que estamos viviendo y el futuro que nos espera, yo creo que es una mayor democratización de los medios. Todo el mundo tiene una voz, hay una manera de expresarse, hay una manera de llegar al público, así como estamos haciendo ahora, a través de una conexión de Zoom. Subimos a un Facebook Live, debatimos temas, hablamos de cosas que nos interesan, que les interesan a un clúster, a un grupo de personas, y eso es lo que sucede con los canales de streaming, sucede con los podcasts, sucede con los webcasts y sucede con YouTube. Hay tantas plataformas donde podemos hacer que nuestra voz se escuche, que verdaderamente hay opciones para todo el mundo. Todo el que quiera decir algo, el que quiera hablar de algo, tiene cómo hacerlo hoy en día. Quien no lo hace porque verdaderamente no quiere o no ha llegado al punto en el que necesita hacerlo. Pero si necesitas expresarte, hay donde expresarse. Y yo creo que parte de esta digamos que de estos dos territorios donde estamos viviendo, como bien tú dices, ese territorio real, donde ponemos los pies sobre la tierra y ese territorio virtual, donde cada cual es una personalidad, somos dos personalidades diferentes, aquí en la tierra y en el espacio virtual. Y tienes cómo expresarte, tienes cómo sacar a explorar esas cosas que te llaman la atención. Y yo creo que eso es bueno, eso está bien. Y al final, yo entiendo que vamos a seguir dirigiéndonos en esa misma dirección. Mayor democratización, más plataformas, mejores plataformas. Fíjense que en un momento era MySpace, luego fue Facebook, anteriormente era Napster, ahora es Spotify. Entonces es así, la tecnología va avanzando, los espacios van a seguir creciendo y nosotros siempre vamos a tener una voz donde alguien va a querer escuchar. Bueno, la ciudad en streaming, eso es un tema apasionante. Damos las gracias a nuestros invitados, a Mónica Gutiérrez, César Payams y a Nina Rodríguez por este maravilloso intercambio de ideas, experiencias y reflexiones. Agradecer a todos los que se han conectado en la plataforma de la Fundación Erin Walter Palm por haberse mantenido ahí fieles durante todo este conversatorio. Recordarles que la semana que viene tendremos otra versión de los diálogos transversales, en el número 8, pero hay una pequeña variación que en vez de ser miércoles, como siempre lo hacemos,
va a ser martes, ya que uno de nuestros invitados especiales, ese era el único día de la semana que podía hacerlo, y nos vamos a sacrificar y lo vamos a hacer martes, ya lo vamos a anunciar. Así que, señores, feliz resto del día y muchas gracias por su presencia y participación. Buenas tardes.